We can't hear you. Ahí está. Ahora. Ya. Okay. Muy buenas tardes, amada iglesia. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Vamos a iniciar este estudio de las Escrituras. A continuarlo, mejor dicho, porque ya lo comenzamos el domingo pasado. Y es buscando conocer y entender esa verdad, esa nueva identidad. Y esa debe ser nuestra intención siempre. Como dice el apóstol Juan, en el capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa tiene que ser la intención de nuestro corazón siempre. El ir tras de ese conocimiento, de esa verdad, de ese misterio. Y como un preámbulo al discernimiento del estudio de esta tarde, quiero que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1. Versículo 26. Y dice Pablo, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos quiso Dios dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y ese misterio es Cristo en ustedes, dice, la esperanza de gloria. Es que ese es lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos más y más de nuestro Señor Jesucristo, ese misterio que ya para nosotros ya no es ningún misterio, ya es una realidad en nuestras vidas. Y esas son las riquezas de gloria que el Señor nos da. Pasemos al capítulo 2 y versículo 1, porque dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Eso, mis hermanos, es lo que en nuestro corazón debe prevalecer, el tener ese ardiente deseo de conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el deseo de Dios, que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo más y más. Y como habíamos hablado ya en el servicio anterior, el domingo anterior, acerca de esa pregunta, ¿quién soy? Es importante el hacernos esa pregunta porque ya ahora pues sabemos quiénes somos. Y hoy vamos a hablar del viejo hombre. Porque en muchas, bueno, hay cierta confusión acerca del entendimiento del viejo y el nuevo hombre. Y para poder entender quién soy, esa nueva identidad, debemos saber de dónde venimos. Como lo dijimos el domingo anterior, dónde estábamos. Hoy como creyentes en Cristo, nuestra posición es en Cristo. Entonces la pregunta es, anteriormente, ¿en quién estábamos?
Y la respuesta a ello es, estábamos en Adán. Porque por Adán recibimos esa herencia de la separación con nuestro Dios. El haber desobedecido a nuestro Dios, ese pecado hizo que toda la humanidad estuviera separada de Dios, o sea, muertos espiritualmente, ¿no? Esa muerte espiritual significa no que el espíritu en el hombre haya muerto, sino que es la separación de Dios con el hombre. Ahora, ese espíritu estaba esclavizado al pecado. Y ahora los que estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado, porque el Señor con su sacrificio nos libró de esa maldición. Y ahora seguimos siendo esclavos, pero no del pecado, sino de la justicia, porque Él nos hizo justos. Y por tal, nosotros debemos de practicar siempre la justicia, porque a eso hemos sido llamados, a vivir justamente, como así como Él es justo. Él nos hizo justos. Ahora ya en Cristo somos la nueva criatura. La anterior, que estaba en Adán, es donde vemos la diferencia. La justicia impera en cada uno de nosotros, por lo tal vamos a tener que atender a ese llamado, ¿no? A actuar con justicia, ¿no? Ser justos. Esa diferencia en el llamamiento que ahora tenemos, porque en las escrituras, al pecador, al que no está en Cristo, se le llama pecador. Son pecadores. Pero nosotros ya no estamos en el mundo, ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, por lo cual el, el nombre cambia, ¿no? Entonces, somos santos, ¿no? Siempre Pablo cuando se dirige a la iglesia o a los hermanos, se dirige de esa manera, como santos, ¿no? Porque eso es lo que somos santos. El santos lo que significa es que somos apartados, ¿no? Somos apartados de lo que ahora, de lo que antes éramos. El Señor nos sacó, y eso ya lo vamos a corroborar en las escrituras, para que tengamos esa seguridad, ¿no? Que no nos vengan a decir de que ahora, pues, como pecamos, no estamos cerca de Dios, o que eso nos separa de Dios. Eso no es verdad, ¿no? Eso es una mentira, la cual el Señor nos ha reconciliado consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos eso, ¿no? Santos, apartados, hechos justos. Esa es nuestra nueva identidad. La naturaleza del pecador, el Señor en una ocasión le dijo a uno que lo quería seguir, eh, Señor, te voy a seguir, pero permitime ir a enterrar a mi padre que ha muerto. Entonces él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces esa es la categoría de aquel que está sin Cristo. Está muerto, en tinieblas, espiritualmente. Pero en Cristo todo cambia. En Cristo Jesús, nuestra posición, y eso es importante, que cuando leamos las escrituras, creamos las escrituras, porque sabemos bien de que son inspiración de nuestro Dios. Por lo tal, vamos a ir a estudiar la escritura de Colosenses, ahí mismo en Colosenses, pero en el versículo, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice?
dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los santos en luz. Escuchan la palabra ahí, santos, ¿no? Y estamos en luz, ¿no? Aquellos que no tienen al Señor son los que están en tinieblas. 13. Que nos libró, dice, de la potestad de las tinieblas y nos traspasó o nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, como ven, hermanos, nuestra alabanza a nuestro Dios de nuestros labios es de decir gracias, gracias, Señor. Gracias por eso que nos has dado, ¿no? Siempre en nuestros labios tiene que estar esa palabra de agradecimiento a nuestro Dios, dándole gracias al Padre, porque nos ha hecho dignos, dice, dignos y participantes de la herencia de los santos en luz, no en tinieblas. Él dice ahí en el 13 que nos libró de la potestad, de esa fuerza de las tinieblas. Tanto es el diablo como el pecado, como la carne, y nos llevó al reino de su amado Hijo, en el cual dice el 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Ya el pecado para nosotros es historia. Ya en muchas ocasiones he hablado acerca de ello, de que a veces ponemos mucho énfasis nosotros en el pecado y dejamos a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente tiene que estar todo el tiempo, siempre, como dice la misma escritura, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Que no se mueva de ahí. Ahí es donde debe de estar, porque Él es el que hace que todo lo que en nuestro alrededor, en nuestra vida, se lleve a cabo conforme a Él. Disculpe. Ahora vamos a ver qué fue lo que le pasó a ese viejo hombre. Decimos de que el viejo hombre, que el nuevo hombre, pero no conocemos en profundidad qué es lo que sucedió, ¿no? ¿Cuál fue esa acción que se llevó a cabo cuando aquel que creyó en nuestro Señor Jesucristo vino y sufrió esa transformación, esa metamorfosis de dejar de ser lo que antes era y venir a poder ser llamados dignos, ¿no?, de participar en la herencia de los santos? La salvación no solo es el perdón, hermano. No es decir, yo le pido perdón al Señor, el Señor ya me perdonó, ya soy salvo, ¿no? Pero ahí esos sucesos existe una acción es una verdad muy grande, ¿no? Porque eso del perdón de los pecados solo es la primera parte, es la mitad del evangelio, es la mitad del proceso que el Señor llevó a cabo en cada uno de nosotros. La otra mitad es de que el creyente, el que cree en nuestro Señor Jesucristo, muere con el Señor. Y eso nos lo va a corroborar Pablo en las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Lo que dice Pablo, va a leer desde el 3 para que traigamos la correlación. ¿O no sabéis, dice el versículo 3, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte?
Entendemos qué clase de bautismo es el que está hablando aquí Pablo, porque en muchas ocasiones se nos ha dicho que es el bautismo del agua. No, no es ese bautismo. Sabemos que el bautismo del agua es una celebración que se hace por ese nuevo nacimiento que el Hijo, que el Hijo de Dios ha tenido, ¿no? Ese cambio que ha hecho, que ha resucitado y ha venido a novedad de vida. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como en Cristo resucitó de los muertos, a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Convencidos, no, 5, porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la su resurrección. Convencidos que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Siete, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él. La pregunta que hace Pablo aquí, en el versículo 3, vamos a comenzar del 3 nuevamente a darle la recapitulación. O no saben, dice Pablo preguntando, ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Sabíamos eso? ¿Entendemos esa situación? Pero se van a preguntar, o se van a decir a sí mismos, pues yo nunca he muerto, yo aquí nunca he sido muerto. Eh, pero sabemos de que las escrituras nos hablan de algo espiritual. Nuestra muerte es espiritual. Hemos muerto con el Señor. Esa misma acción que el Señor Jesucristo llevó a cabo 2000 años atrás, esa misma acción espiritualmente, nosotros la llevamos a cabo cuando aceptamos y reconocemos que somos pecadores, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y entonces venimos a llevar esa acción, a morir y resucitar con Él a novedad de vida. Y eso es importante, mis hermanos, que lo entendamos, que lo creamos, de que hemos sido, así como lo dice Pablo en Colosenses, que hemos sido movidos del mundo, sacados del mundo, y ahora estamos ahí en ese mundo espiritual, en ese nuevo mundo espiritual, en ese reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí es donde comienza ya nuestro caminar. Por tanto, dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Al ser sepultados, ¿qué es lo que significa? El ser sepultado significa de que hemos entrado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Somos uno con el Señor Jesucristo. Tanto Él viene a mí como yo a Él. Ahí es donde viene esa unidad y donde comienza la nueva vida, esa novedad de vida. Porque dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte,
ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Qué es lo que recibimos nosotros de nuestro Señor cuando Él muere? Él muere en la cruz y en esa acción el Señor justifica al mundo, quita el pecado del mundo. Ya el pecado no es el que condena al mundo, sino que lo que condena al mundo es el no creer en nuestro Señor Jesucristo. El no creer en Él es el que lleva a la condenación. Es de lo que habla también Juan, donde dice que es el pecado por el cual no debemos de pedir. Y es ese, ¿no? El que no creer en el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo de darnos vida por medio de esa labor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros también somos levantados, así como el Padre levantó al Hijo de la muerte y le dio victoria, así también nosotros venimos en victoria cuando hemos creído en el Señor. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en semejanza de su resurrección. De las dos acciones se llevan a cabo en el momento en que la persona cree en el Señor Jesucristo. Es algo que en nosotros, por la gracia de Dios, ya es un hecho. Es un hecho que ya lo sufrimos, ya morimos, ya resucitamos y estamos en novedad de vida. Aquí todo es nuevo, dice el Señor. Sabemos esto también, hablando del viejo hombre, dice el 6, sabemos esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Así que este cuerpo también es muerto, es purificado, y esa acción la hace el Señor cuando Él viene a morar en nosotros, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso esa acción les dice el Señor, tomad tu cruz y sígueme. Esa cruz ya la tomamos y caminamos al Calvario. Cuando el Señor cargó esa cruz y fue al Calvario, ¿qué es lo que sucedió con él? Fue muerte, ¿no? Él murió. Él murió por nosotros. Él murió por el mundo. Él quitó el pecado del mundo con esa acción. Al ser crucificado. Y así también nuestro cuerpo es crucificado para que la fuerza del pecado sea destruido. Pero tal vez pueden hacer la pregunta y entonces, ¿por qué seguimos pecando? Eso lo vamos a ver en otra lección, pero sí sabemos de que tenemos enemigos en este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso es lo importante de conocer esas verdades, ¿no? Para que nuestro caminar sea siempre confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo y que nada ni nadie nos puede separar de Él y que ahí nosotros estamos escondidos en Cristo, en el Padre. Dice que el viejo hombre fue crucificado a fin de que ya no seamos, dice, esclavos del pecado.
Entonces, esa esclavitud a ese momento se terminó. Es que ya el pecado ya no tiene ninguna injerencia en nosotros. No tiene ningún poder para decir de que vamos a seguir pecando o practicando, mejor dicho, es la palabra correcta, practicando el pecado. Hay ocasiones que se peca, pero sabemos también de que hay un virus en cada ser humano. Dentro de él, Pablo lo dice en Romanos, de que está ese virus en cada persona, la cual se llama pecado. Pero no somos nosotros. ¿Ah? Pero dice Pablo que cuando eso suceda, ya no soy yo, dice, el que lo hace, sino que ese es el pecado que mora en mí. También tenemos el otro problema, que es el problema de la mente, ¿no? También Pablo nos llama en Romanos 12 a que renovemos, ¿no?, nuestra mente, ¿no?, porque ahí es donde la carne trabaja, ¿no? La carne, hermanos, no es nuestro cuerpo. Ya vemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. La carne son esos pensamientos que tenemos en nuestra mente, que vienen y nos acusan y nos dicen hacia aquí, hacia allá, y debemos de tener esa entereza de que no debemos de obedecerlos a ellos. Ahí van a estar acusándonos, diciendo, no, pues mira lo que estás haciendo, hace esto, y además aquí nadie se va a dar cuenta de lo que haga. Pero la importancia de todo es que conocemos que no andamos solos, ¿no?, sino que no soy solo yo, sino que somos cuatro los que andamos, porque es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, que moran en nosotros. Él es uno, ¿no? Él es uno y Él está en nosotros, ¿eh? Y nosotros, como hijos de Dios, moramos en ellos también, ¿no? Ahí estamos escondidos, estamos seguros. Nadie, dice Pablo en Romanos 8, que nadie nos puede separar del amor de nuestro Dios. Nadie nos puede quitar lo que Él nos ha dado, ni Él mismo, porque Él no se puede retractar de lo que ya ha hecho, por amor a su creación. Entonces, la buena noticia aquí, mis hermanos, es de que el pecado no tiene que vencernos en ninguna manera. Porque dice el 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, ese viejo hombre ha desaparecido por completo, ¿no? Ha desaparecido por completo. En ciertas ocasiones en las escrituras habla del hombre externo, que habla de este cuerpo, ¿no? Pero hay que saber distinguir cuando se está relacionando al cuerpo y cuando se está relacionando al viejo hombre, ¿no? Porque este cuerpo, el viejo hombre murió y el nuevo hombre soy yo, y no lo podemos desechar, porque soy yo el nuevo, ¿ah? Todo yo completo, hemos sido renovados completamente, somos nuevos. De aquí todo es hecho nuevo. Dice, cuando dice todo, ¿qué es lo que queda por fuera? No queda nada, ¿no? No queda nada por fuera, todos son completitos, somos nuevos, ¿no? Y eso es lo que debemos de poner en nuestra mente y retenerlo y hacerlo nuestro, porque en muchas ocasiones a veces escuchamos predicaciones de otros predicadores y hablan de esa situación, entonces y entran dudas en cada uno de aquellos que lo escuchan, ¿no? Y por eso es la importancia, como les dije la vez anterior, de que el reunirnos como iglesia
no es para alabar a Dios, sino que es para aprender de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de las Escrituras. La alabanza a nuestro Dios es diaria, es cada minuto, cada segundo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él vive y Él anda con nosotros donde quiera que vamos, ahí Él anda con nosotros, ¿no? Y entonces, eso es lo que debemos de tener en nuestra mente también, ¿no? De que no es porque yo vaya a estar en oscuro, no me va a ver Dios qué es lo que estoy haciendo. No, él está ahí con nosotros, él es el que hace que nosotros hagamos y el querer hacer el querer hacer, él es el que pone ese deseo, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Y con esa intención es que lo importante, que tengamos esa intención en nuestro corazón de reunirnos, de escuchar, de abrir las escrituras y tomar de ellas ese alimento espiritual, ese manjar que el Señor tiene preparado para nosotros. Que el hombre, bueno, en el mundo está lleno de mentiras, de muchos predicadores que hablan las escrituras, pero solo para hablar mentiras acerca de ella, de decirle al cristiano, mira, tú tienes que hacer esto aquí y esto allá para que puedas estar bien con Dios. No, y él nos ha hecho, él nos ha hecho perfectos, ¿no? En Hebreos dice el Señor de que con un solo sacrificio Él nos hizo perfectos, ¿no? Ahora, creemos eso, ¿no? Porque a veces muchos me preguntan, ¿cómo que voy a ser perfecto y tanta cosa mala que hago? ¿Ah? Es que la perfección no es externa, ¿ah? Es interna, es el yo interno, ¿no? Ese espíritu que teníamos anteriormente, ese espíritu, el Señor lo sacó y lo desechó y nos dio un espíritu nuevo, un espíritu, no el Espíritu Santo, hay que saber distinguir eso, no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre, el espíritu que nosotros ahora tenemos es un espíritu vivo, ¿no? Aquel que no tiene a Cristo tiene un espíritu, pero está muerto a Dios. Ahora nosotros, nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios es íntima, ¿eh? Es tan íntima de que somos uno, hermanos, somos uno, ¿eh? Y eso es lo más maravilloso que puede haber, ¿eh? Cuando nos dicen, no, pues digo, porque pecaste ya estás fuera. No, por eso el Señor dice que si hemos pecado, abogado tenemos, dice, ¿no? Pero el abogado, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un abogado? Un abogado no sirve para defendernos. ¿Pero para defendernos de quién? ¿De Dios? No, del diablo, ¿ah? Porque él es el acusador, ¿ah? Él es el que los acusa. Vio morir por ellos, el pecado no tiene nada que ver con ellos, así es de que mejor zafate de aquí, a ver qué es lo que haces por allá, porque con ellos no te metas, ¿ah? Eso es lo que hace el Señor, ¿ah? Es defendernos, es cuidarnos, y ahí anda con nosotros. Por eso él es nuestro abogado, nuestro defensor, ¿ah? Él es nuestro todo, hermano, ¿ah? Y eso es lo que en nuestro corazón debe de existir, ese gozo, esa pasión por querer conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, pues, mis hermanos, creemos también lo que dice el versículo 8, ¿no? Que dice el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en estos momentos? ¿Es mi vida la que me tiene vivo o es la vida de Cristo la que me tiene vivo? Es la vida del Señor. Él es el que me tiene vivo. Su vida, yo vivo la vida de mi Señor, ¿no? Vayamos ya para ir finalizando, mi hermano, vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Oigan lo que dice. Con Cristo
estoy justamente, he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, oigan bien, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa acción, hermanos, esa acción es la que debemos de tener en mente siempre, ¿verdad? Que fuimos crucificados, morimos con Cristo. Y ahora, la vida que ahora tenemos no es nuestra propia vida, ¿verdad? Porque recuerde que nosotros veníamos muertos, ¿no? Y ahora la vida que tenemos no es cualquier vida, es vida eterna, ¿no? Vida eterna en Cristo Jesús. Y la hora que ahora vivimos, o sea, que vivimos en este mundo, óigase bien, que ahora vivimos en este mundo, la vivimos ¿por qué? Por fe, por fe. Y es importante que eso lo tengamos en mente, mis hermanos. Fe es creer, ¿no? Y por el haber creído es que ahora tenemos esa vida. Por haber creído no en cualquier cosa, ¿no? Sino porque haber creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esa fe en el Hijo de Dios es el cual se entregó por nosotros. ¿Y por qué? ¿No? Dice que porque nos amó, ¿no? Por amor, ¿no? Ahora dice el 21. No hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de las leyes, entonces Cristo murió en vano. Es de que aquellos que piensan que por la ley, porque obedecer mandamientos o algo, ellos van a encontrar justicia, están muy equivocados. La justicia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo, por el cual Él nos dio esa perfección que que ahora tenemos. Y que es importante, como les digo, mis hermanos, que tengamos esa seguridad, ¿no? Que no seamos como las olas del mar, como dice Santiago, ¿no? Que con una corriente de doctrinas falsas venimos y entonces empezamos a dudar de lo que tenemos, ¿no? Todo viene por el creer. Y eso es lo principal. Eso es lo principal cada quien, la fe, ¿eh? Que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido salvos y eso nada que nadie nos venga a decir de que la fe no es suficiente, ¿no? Que hay que hacer para poder agradar a Dios. Dios ya se agradó de que hayamos creído en su Hijo, ¿no? Ese es el agrado, que nosotros hemos confiado en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos creído que Él vino y murió, vino a este mundo, murió, y el Señor, el Padre lo levantó, y ahora estamos, oiga bien, ahora estamos sentados a la diestra de Dios Padre en Cristo. Así lo dice Pablo en Efesios 1. Y a veces he platicado con muchas personas de otras iglesias que les digo, no, pues y que nosotros estamos aquí, pero también estamos allá en el cielo, a la par del Padre, en Cristo Jesús, ¿no? Y estamos escondidos en Cristo, en el Padre, ¿no? ¿Qué más seguridad queremos, hermano? ¿Quién nos puede conmover o quitarnos de ahí o movernos de ahí? Nada ni nadie, ¿no? Y esa es la seguridad que quiero que obtengamos de las escrituras, del estudio de la palabra de Dios, que nos viene dando ese entendimiento para que seamos inconmovibles, que nadie nos mueva, que nadie nos diga ahí, con falsas enseñanzas o falsas doctrinas que vengan a querernos conmover de nuestra seguridad en Cristo Jesús. Ok,
Este suceso dado en la persona que cree fue lo que ocasionó anteriormente la muerte de Adán, ¿no? El corazón de piedra, pensamientos, solo en el pecado, separados de Dios, y de eso nada podíamos hacer nosotros para cambiarlo. Acciones de que no, aunque hubiéramos querido nosotros inventarnos algo de ese estado en que estábamos calamitoso, en el pecado, muertos, alejados de Dios, sin esperanza. Así de que nada podíamos hacer hasta que vino el Señor y nos cambió esa identidad, ¿no? Y acerca de esa solución que solo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo pudo llevar a cabo, es la que hablaremos en la próxima lección, ¿no? Ese hecho esa operación que el Padre llevó a cabo en cada uno de nosotros y de donde emana una obediencia en la cual vivimos todo el tiempo. A veces decimos, no, pues si yo no hago aquí, yo no hago allá, pero las escrituras dicen otra cosa, ¿no? A otras de las escrituras dicen otra cosa. Nosotros vivimos en obediencia en cada momento, ¿no? Que no hacemos muchas cosas que debemos de hacer, ese es otra cosa. Pero en la obediencia espiritualmente, de ser a ser, nosotros conocemos y entendemos y vivimos, ¿no? Hay ciertas, como les dije anteriormente, hay ciertas cosas que nos hacen hacer cosas que no debemos de hacer, pero eso también la escritura nos da la respuesta a esas acciones que no debemos de tener ningún temor acerca de ellas. Así que mis hermanos, si tienen alguna duda acerca de lo que he escuchado, pues enhorabuena, pregunten y a hermano Alex, hermano Josué, a su servidor. Y si no sabemos la respuesta, pues la investigamos en las escrituras para traérsela. Porque no queremos que vengamos a estar recibiendo doctrina que no entendemos, ¿no? Todo tiene que ser entendible porque el Señor dio las escrituras para que las entendamos y las ha dado también en nuestro idioma para que también así podamos estudiarlas de manera que así nosotros podamos crecer, edificarnos en amor los unos con los otros y de esa manera obedecer el mandamiento que el Señor nos ha dejado, que nos amemos los unos a los otros. Y ese mandamiento, hermanos, aunque se diga a veces, no, pues que no se ve, es que ese amor no se ve, ese amor se hace, ¿no? Ese amor no es de verlo, sino que de hacerlo, ¿no? Es de acción. El amor ágape, el amor de Dios, es eso, es acción. Gracias por su atención, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Ya, mis hermanos, gracias a Dios por esta meditación. Gracias por el servicio de esta tarde. Y así poco a poco, mis hermanos, el Señor los va a ir revelando y los va a ir manteniendo en la sana doctrina de estar, pues, en ese conocimiento, ¿verdad? De que tenemos que confiar plenamente en Cristo.